2, 3. Bueno, aprovechando ahora sí que empezamos la grabación. Los que tengan su calculadora a la mano. Muy bien, Víctor. El primero. Primero que prenda su cámara. Bien, Sergio, Víctor, Isnelda. No era necesario que muestres la tapa, Sergio. Ya. Muy bien, Andrés. Muy buena calculadora también. Tenía una así. La de Luis es muy buena porque saca imaginarios más, números imaginarios. Muy bien. Uy, Tony. Ya. Bueno, eso voy a corroborar después. Pero más bien me estás avisando. Más bien me estás avisando. Bien. Bueno, y eso de la cámara también voy a revisarlo después cuando suba. Siempre veo vuelvo a revisar el video si se ha subido a YouTube. Entonces, a ver, ¿quién ha llegado? Los que han llegado último. Tipos de funciones. La primera función es la función inyectiva. La definición está escrita así porque, bueno, se puede interpretar de la siguiente manera. Para cada parte del dominio, cada imagen que tenga va a ser siempre distinta. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Si queremos despejar, por ejemplo, una recta, esta parte es el ejemplo. Si queremos despejar una recta, entonces empezamos a reemplazar con cualquier valor x y empezamos a hallar y. Nos damos cuenta de que un valor de x va a ser distinto al de y, un valor de x va a ser distinto al de y sucesivamente. Si esto se cumple, entonces significa que la función es inyectiva. Es inyectiva. Entonces, esa es nuestra forma de corroborar. Aquí lo único que dice que es para todo x distinto de x1 distinto de x2 pertenecen al dominio de la función. Por lo tanto, la función x1 va a ser distinto de la función x2 y los dos pertenecen a los reales de la función. Una pregunta, tío. Dime. Yo me confundí. Entonces, ¿cómo se sabe que esto es una función inyectiva? Cuando los valores del dominio son distintos a los valores del rango. O sea, Es sí, ¿por qué el 18.6? 10.8.6, supongo que el otro va a ser 4, 3, 4, 2, 0. ¿Por qué he puesto el 8 y el 10 y el 6? Simplemente para decirles que los valores que están en Y deberían ser el rango, vendrían a ser el rango. Y los valores que estarían flotando por ahí, que no son parte del rango, serían, por ejemplo, el 10, el 8, el 6, que podrían estar dentro de acá. Es como si esto pusiera 11, aquí 10, esto 9, y aquí tendríamos menos 3, menos 2, así. Ya hemos dicho que todo lo que estaría en los valores posibles es el codominio. Y los que son con imágenes del dominio serían el rango. Solamente por eso puse esto del 8, el 10 y el 6 para diferenciar el dominio y el rango. Pero eso ya está claro de lo que hemos hecho en la anterior clase. Bien, la función inyectiva solamente es eso, que el valor del dominio es el mismo valor que el del rango. Vamos con la función biyectiva. Esto nos ayuda a comprender mejor lo anterior, porque en la función biyectiva es sumamente más fácil. En la biyectiva, el valor del dominio es el mismo que el valor del rango. 3, 4, por lo tanto aquí va a haber el mismo valor del rango. Listo. Bien, aquí vamos a poner x1 y x2.
es como una mezcla de la siguiente función también que está viniendo. La siguiente función se llama suryectiva. La suryectiva es cuando uno de los valores del, del rango se comparte con lo del dominio. Porque eso sucede. Un valor del rango puede compartirse con el del dominio. Y la función biyectiva simplemente es cuando una parte del dominio tiene su complemento en la parte del codominio, su imagen. ¿Ya? Y es el mismo número, o se podría decir que es el mismo valor. Si esto es un cuadradito, aquí también habría un cuadradito. Es su respectiva imagen. Y es la misma cantidad, o sea, si aquí hay 4, aquí también hay 4. Si solamente hay 3, a este lado también hay 3. Así sucesivamente. Se complementa todo esto en todo. Los valores, la cantidad, y cada uno tiene su misma imagen. Esa sería una función biyectiva. La función subyectiva. Y esto ya lo hemos visto en un ejemplo. Escribe así, función, y yo siempre me olvido de esta función, subyectiva. Ya, será por el nombre, no sé, pero siempre llego a olvidarme de esta función. En la función subyectiva es cuando algún valor del rango vuelve a ser un valor del dominio. Y eso lo hemos comprobado algunas veces. Por ejemplo, aquí para el rango solamente haya 3 elementos y aquí haya 4. Uno, 2, 3, 4. Entonces, cuando hacemos la parte de la imagen, esto pertenece a este a este, y justamente este valor se comparte con el mismo valor del otro del dominio, x1, x2. ¿Es suryectiva o subyectiva? Suryectiva, con R. Ah, bueno. Suryectiva. La verdad, no, esta función es la que siempre olvido. Prácticamente siempre olvido. Yo creo que es por el nombre. Sí, muy raro. Ya, eso es lo único. Se pueden guiar por los diagramas. Se pueden guiar por los diagramas. En la función inyectiva, entonces, hay elementos del codominio. Bueno, eso ya hemos visto cuando sobran algunos de los elementos. Siguen siendo parte del codominio, pero no el rango. El rango ya tiene con su respectiva imagen. Y es distinto. El valor que tiene de acá va a ser distinto al que tiene de este lado. En la biyectiva, Una pregunta, tío. Tío. Dijo usted cuando, si es que el codominio se lleva dos funciones, el codominio tiene dos funciones, dos dominios, ¿ella es cuando ya no funciona o es al revés? es al revés de esto. De esto. Cada uno del dominio puede compartir uno del rango. Pero si uno comparte otro de distinto del rango, no se puede. No se puede. Eso ahorita también lo vamos a volver a ver con unas gráficas. Pero necesito la otra pizarra. Esto puede suceder. Es que cada elemento del dominio puede compartir un elemento del rango. Pero un elemento del dominio no puede compartir dos elementos del rango. Es la diferencia. Es que esto no podemos hacer para que le corresponda a otro más. Es la misma equivalencia de acá, por ejemplo, de este ejemplo que hemos sacado de aquí. Si aquí volviéramos a tener -1 y para el -1 nos tendría que salir 7 sí o sí, porque ya hemos sacado aquí al principio. Pero para el -1 nos sale 9, así de esta manera estaría mal para el -1 y todavía que nos vuelva a repetir otro Saldría elemento. 8, tío. No, saldría 7, perdón, 7 con el uno. Espera, me pasó de fito.
Aquí está. No, me refiero con menos uno. Con menos uno. Ah, menos uno sale 7, sale. Ah, perdón, sale 3 entonces el 5 sale 3. Aquí saldría 3. Sí. Ah, con menos uno no, con menos uno sale 7 igual. No, con uno positivo. Por eso, si ponemos Y esa parte menos uno, nos tiene que salir sí o sí otra vez 7. No se puede compartir los otros resultados con el menos uno. Tiene que salir sí o sí el 7 y tiene que ser 7. Si nos sale otro resultado aparte de 7 para el mismo menos uno, y está mal, ya no es una función. Ya no es una función. Y ahorita vamos a hacer esas comprobaciones con gráficos. Bueno, con el uno normal sí nos sale 3. Y eso está bien. Eso está bien. Nos saldría 3 en este caso. Con el uno normal. Normal. Y vemos que no, cada uno responde con una imagen. Uno responde una imagen, otro responde otra imagen, otro responde otra imagen. Para la subyectiva puede ser que se repita el mismo número para la imagen, pero eso está bien. O sea que para aquí, en el 2 nos vuelva a salir un 9, estaría bien. Estaría bien. Para el menos 2 un 9, para el 2 un 9, porque los dos dominios son distintos. Y el mismo número de rango, entonces sí está bien. Cuando el mismo número del dominio comparte distintos números de rango y es cuando no es función. Ya. Solamente estos datos sirven para identificar la función, nada más. Luego ya se vamos a utilizar esto para otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, es reconocer qué clase de función es y solamente eso. Pero lo principal, lo que tenemos que hacer es reconocer si es función o no función. Veamos. Ahora sí vamos a pasar a la otra pizarra, es lo que estaba preparando más antes. Ya, a ver si logro cambiar esto. Esto tampoco podría ser, en el GeoGebra podría hacerlo, pero necesito un lápiz libre. Ya, perfecto. Esta pizarra me gusta más para graficar. Tenemos un plano cartesiano. Lo voy a hacer de esta manera. Cada cuadrito ya saben que significa un valor. Cada cuadrito tiene un valor. Ahora esto, cualquier línea que se haga, cualquier línea o si gráfico que tengamos que hacer, no importa si es geométrico o no geométrico, vas a presentar siempre alguna función. Vas a presentar alguna función. Por ejemplo, voy a hacer esta de acá. Así. Esta línea de acá. De esta forma. Esta de acá vas a presentar una función. A ver, hasta ahí. Para hacer esta línea curva, ya hemos visto que con el GeoGebra, cualquier ecuación que hagamos o cualquier otra forma, nos va a salir alguna línea y tiene su fórmula, su forma de encontrar esto. Hay una forma, fórmula, lo que sea. Y eso lo vas a denominar función. Por lo tanto, esto va a ser nuestra función. Función en X. Está entrando. ¿Quién falta? Ah, Ismever. Ismever, buenos días. Ahí está en el, ahí está en el enlace, pero no es de esta pizarra. No es de esta pizarra. Bien, ya. Sabemos los ejes que tenemos. Eje y el eje X. ¿Cómo identificamos esto si es una función? Al eje X lo vamos a tomar como el dominio, ya que la función va a estar en X, entonces todo el eje X va a ser el dominio.
uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Ya. Ahora, ¿de dónde a dónde sería el dominio? El dominio de esta función. Tendríamos desde 3 hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 7. Este vendría a ser entonces los elementos de nuestro dominio, desde el 3 hasta el 7. Hasta el 3 hasta el 7. Ahora vamos a ver el rango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, digamos, hasta ahí. El rango tenemos que verlo hasta el punto más alto de donde llega Una nuestro... pregunta, tío. Una Dime, pregunta. Sergio. Ah, del 3 al 7, bueno, cuando se cuenta desde el dominio, solo se cuenta desde donde está o desde el cero de X, cero del dominio. ¿Desde dónde está? Porque desde ahí empieza el... Ah, bueno. A ver, no es 7, estoy contando mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por eso preguntaba si es que es desde donde está el puntito o si es desde donde está el cero del dominio. Sí, sí, sí. No es, no son la cantidad de cuadritos, sino desde dónde hasta dónde sería. Y este Ok. empieza desde aquí y termina acá. Ahora vamos a averiguar el rango, desde dónde empieza. Uno, 2, 3, 4, 4. Y hasta el punto más alto. 5, 6, 7, 8, 9. Sería 9.2 le dejaremos aquí. Hasta este punto llega. Ah, no, son líneas muy gruesas. Entonces esto se marca desde hasta donde llega la parábola. Sí, hasta donde más o menos llegaría. Y aquí tendríamos el 9.2. 9.3 le ponemos. 9.3. Cada uno de estos marca el rango y el dominio que tendríamos en una línea o en una curva, en una gráfica. Para cada uno de estos tiene un valor. Para cada uno de estos tiene un valor. Por ejemplo, voy a agarrar 3, 4, 5, 6, el 6. Para el 6 marco la línea hasta donde llegaría y donde choca, ese sería su valor en Y. Y en 6 entonces Y valdría, en este caso, 8.5. 8.5. Y así podemos hacer con todos los puntos de la función x. Y va a llegar inclusive un punto que puede volver a repetir. 8.5. Tío, una pregunta. Dime, Víctor. ¿Por qué en 6? ¿Qué tiene especial el 6? No veo algo que sea importante, la verdad. No, es simplemente un ejemplo. En cualquier Ah, parte, ok. en cualquier número de estos puede encontrar una parte para y. Cualquier número. Ahora quería hacerles ese ejemplo del, a ver, aquí va a haber un punto donde, digamos, el 8.5 comparte dos puntos. El 8.5 va a estar para el 9.5 también, porque va a volver a repetirse. ¿Sí? Y aquí también, para el 5 punto tanto, va a volver a repetirse este punto. Sigue siendo una función, sigue siendo una función. ¿Cuándo no sería función? Cuando un punto del dominio va a volver a repetirse en un punto del rango. Ahí no sería una función. O sea, cuando un gráfico sea de esta forma, cuando un gráfico sea de esta forma, creo que no está muy grueso. Cuando un gráfico sea de esta forma, entonces un punto del dominio va a tener otro punto que ese es de presente en el rango. Entonces ahí ya no va a ser una función. Ya no va a ser una función. Bien. Para esto entonces cualquiera de los puntos funciona, así que va a ser una función de acá. Pero ¿cómo representamos al final el rango el rango y el dominio? Los representamos de esta forma. Ya les he dicho de acá, no vamos a anotar casi todos los números porque hay dominios que son muy largos,
¿Qué tal si hablamos de una línea recta? Entonces, no vas a poner todos los números que están dentro del dominio para hacer una línea recta. Porque, ¿saben? En el mismo GeoGebra, cada vez que ponen una ecuación de la línea es infinita. Y poner el dominio de toda la línea infinita sería poner todos los números reales. Para eso entonces está esas denominaciones. Bien, se pone para el dominio lo siguiente. Se escribe dominio, dominio. Va a ser igual. Abrimos llave. Todo el eje X. X pertenece a los números reales. Todo el eje X es la línea de recta real, los negativos y todo lo que lo compete. Tal que, y aquí hacemos el intervalo. Tal que aquí hacemos el intervalo que hemos hecho en ecuaciones. Ya, si 3 va a ser parte del resultado, tendría que ser el mayor igual. Por lo tanto, esto va a ser cesado. Cesado en 3, punto y coma o coma hasta 10. Y el 10 también si es parte del resultado. Y ahí cesamos llaves. Esto sería el dominio. Para el rango. Para el rango, igual, abrimos llaves. Abrimos llaves. No me salen bien las llaves en esta pizarra. Ya. Llaves. Podemos poner Y pertenece a los reales, porque es igual el mismo eje. En este caso, a veces no se pone Y directamente. Ya hemos dicho que Y lo ponen como función en X, que viene siendo lo mismo. Función en X pertenece a los reales, tal que, y aquí también hacemos el intervalo, tal que ponemos el intervalo entre si, esto también tenemos que tomar en cuenta, si 4 pertenece al punto, a partir desde 4 hacia arriba no pertenecería. Eso ya dependiendo del tipo de función. La función, ya hemos hecho algunos gráficos, ya hemos visto que pueden ser simplemente con igual, o simplemente o con mayor igual o menor y todo eso, para hacer este tipo de gráficos. Eso nos fijamos, solamente eso. Entonces, esto puede ser abierto o cerrado. En este caso va a ser cerrado. 4 hasta 9.3. Cerrado. Y cerramos llaves. De esa forma, entonces, podemos encontrar nuestro, nuestro rango y nuestro dominio. Tío, una pregunta. Dime, Víctor. ¿Y siempre va a ser cerrado o va a haber algunos casos que sea abierto? Va a haber algún caso que sea abierto cuando sea una inecuación o cuando no se especifique que el 4, por ejemplo, no sea parte del resultado. Depende mucho de la función. Ahora, la función puede ser cualquiera, o sea, puede ser una recta, puede ser una función logarítmica de seno y coseno. Las funciones trigonométricas están dentro de esto también. Así que dependiendo de lo que necesitemos, esto vamos a encontrar si esto es abierto o cerrado, estos puntitos. Por lo general casi siempre van a ser cerrados, por el principio, porque no nos vamos a complicar haciendo unos gráficos donde no empiece exactamente desde 4 o desde 3. ¿No ven? No nos vamos a fijar tanto en eso. Así por lo tanto va a ser mayormente cerrado. Mayormente cerrado. Bien. A ver. Aquí vamos a hacer unos más ejemplos antes de pasar a la otra pizarra. Aquí lo que me interesa es un poco la forma de expresar. Esto puede cambiar. En algunos lugares pueden verlo así. Y pertenece a los reales. Solo que por modismo, porque estamos hablando de funciones, aquí simplemente lo ponen como f de x. Ya que esto representa la función en sí. Y es igual a fx. Lo mismo. Simplemente es poner lo mismo.
Pero de esa forma se representan los rangos y los dominios. Esa es la parte que me interesa para poder poner todas las respuestas. No simplemente era poner todos los números. ¿Se acuerdan que en los anteriores ejemplos poníamos el dominio es igual al conjunto entre 1, 3, 5 y ya está? Pero ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de funciones donde abarca muchos más espacios o muchos más elementos? Luego ya vamos a ver qué pasa si esto es infinito, si la función es infinita, no es infinita. Entonces, para eso vamos a tener que utilizar límites. Hasta qué límite va a ser, todo lo demás. ¿Ve? Y todo eso va a tener relación con lo que estamos haciendo. Ahora, hay gráficos conocidos. Este es un gráfico random que he hecho. O sea, simplemente es una línea que se me ha salido y ya está. Ya hemos hecho gráficos ya definidos, que ya tienen sus propias ecuaciones. ¿Y cuáles son esas ecuaciones? Cuando tenemos nuestras parábolas, vertical. Eso también vamos a ver, hay parábolas que son así. No representaría una función, a menos que estén con el eje X, con el eje Y, diré. ¿Ya? Si está en el eje Y, tomaríamos la función, pero ya en Y, para que sea función. Porque si ven de esta manera, un punto de, digamos, el 2 va a tener este punto también y este otro punto para el rango. Entonces, esto ya no sería una función. Pero sí hay parábolas de esta manera. Sí hay parábolas de esta manera. Para eso simplemente utilizamos en vez de f de x, fy. Luego hay otras funciones conocidas, las hipérbolas. Bueno, ya hemos hablado de rectas también. Se puede sacar función de todos esos gráficos que hemos hecho. A ver qué pasa de página. Con dos pisadas se hace mucho más lento esto. Bien, hagamos lo siguiente. Podemos reconocer ya a simple vista cuál sería función y cuál no sería función. A ver, si tenemos este eje cartesiano, así, vamos a poner aquí varios, donde vamos a ver más gráficos. Y ustedes ya me van a decir cuál es función y cuál es no es función. Tengo una pregunta. Sergio, Ya que esto no está en el Jam, ¿lo va a subir a la plataforma? en video, pues en video. ¿Y se va a ver esto en video? Sí, se ve, ya lo he probado, está comprobadísimo. Por si acaso, ¿podemos ver la página anterior, por favor, una última vez? Gracias, eso es rápido. Ya. A ver, ¿qué dicen por el chat? Oh. Ya, Carla, no es tanto para mí, o sea, como yo digo, si me avisan, ya, entonces yo reporto. Inclusive ese tipo de permiso lo pueden hacer a dirección, así ya no estarían avisando a cada tío. A dirección les dicen que no voy a poder usar mi carro. Lo mismo que piden permiso para, digamos, alguna vez que tengan que salir o no tengan que pasar. Ese tipo de permiso se hace a dirección para que ya no, para que dirección avise, de que no van a usar cámaras o algo así. Bien, a ver, esto lo voy a hacer así. Ya. Aquí simplemente van a decir si es función o no es función. No vamos a poner ni rango, ni dominio, ni condominio. El uno es función. No, ¿Por qué no?
porque va recto y después va curvo. O sea, está ahí siguiendo una sola línea y después de ahí le da un mareo, no sé, ha pensado en su pasado. Ya, una manera, Dijo, hay que pagar la renta de la casa, hay que pagar los impuestos y se ha dado una curva. ya. Hay una prueba sencilla para ver si es función o no es función. Es poner varias líneas paralelas al eje y ver si algún punto del eje Y se vuelven a coincidir los puntos. A ver, vamos a hacer aquí, pensando con esto. Una línea, otra 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 línea y otra línea. Ya. Entonces, ¿sí es una función? Sí es una función porque no hay otro punto que se repita para el eje X. No hay un punto que se repita para el eje X. Cada punto del eje X se puede representar. Puntito, 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 puntito. Para el 2 ¿es función o no sería función? Sí, tío. Viendo su lógica, eso ya no es. El 2 ya no es función, no es función, porque miren, voy a hacer líneas. Línea, 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 línea. Bueno, aquí ya estamos mal, fíjense. Para X aquí tendríamos un puntito. Perfecto, X y Y, un puntito, X y Y, otro puntito, X y Y, puntito, otro puntito. Pero para aquí X ya tendría dos puntitos. En este caso, entonces, esto ya no es una función. Ya no es una función. Ni bien X en el eje X tenga dos puntos para el eje Y, entonces ya no es una función. Aquí está, lo voy a demarcar de esta manera para que se den cuenta los dos puntitos. Punto, y aquí también habría punto. No hay problema si los puntos para el eje X, en el eje X se repitan. Lo importante es que en el eje X los dos puntos no se repitan. ¿El 3 sería función o no sería función? Sí sería, aunque en una parte tal vez se llega a conectar, no, sí sería función. Sí es función, porque fíjense, voy a poner más líneas. Línea, bueno, ahí no le he atinado para que pase. Ahí, línea, 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 no. Sigue habiendo solamente un puntito para todo lo del eje X. Ahí fíjense, aquí habría un punto, un punto, un punto, un punto. Punto, 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 punto. Puede ser que los puntos se repitan en el eje Y, pero en el eje X no tienen que repetirse. Ya, entonces, por ejemplo, este punto de acá tal vez se repite con este otro punto también se repite con este otro punto. No importa para el eje Y. Una preguntita, te tengo una preguntita. Sergio, Cuando está haciendo en el eje X, ¿sería función de Y? no, este sigue siendo función X. Entonces, cómo se diferencia la función de X para las horizontales y verticales? Ya. Cuando tengamos este tipo de función y sea definida como la parábola, por ejemplo, parábolas hasta este lado, no va a ser función para f de x, porque eso es lo que estamos haciendo ahorita, f de x. Esto estamos haciendo, y es igual a f de x. No va a ser función para eso, no va a ser función. Por eso decimos que ahorita esto no es función, porque esto para x no tendría que haber dos valores. Pero cuando hagamos la parábola así invertida, o la parábola hacia este lado, una parábola también hacia este lado, vas a tener que hacerlo con función en y para que sea válido. En y. Simplemente es como si lo volteáramos esto hacia el revés y ya está. Es una condición que tiene para eso de las parábolas. Bien, y no solamente va a ser f en y, también ya vamos a poner en vez de función, porque para no estar poniendo función x1 y función x2, vas a nombrar en vez de función la letra g. Luego viene h. Así. Y con todas estas funciones se hacen operaciones, se hacen sumas, se hacen restas, divisiones, multiplicaciones, y es otro mundo también que ya se abre con esto de las funciones. Hay ecuaciones con funciones.
Ya se abre todo un mundo de posibilidades, lo mismo que los imaginarios, logaritmos. Entonces se hace ecuaciones logarítmicas, se hacen gráficos logarítmicos, se hace todo. Con las funciones va a ser lo mismo, tienes que hacer lo mismo. Bien, por último, en el gráfico 4, ¿es función o no es función? Ese de ahí no es función. No es función porque para el eje X va a haber puntos que se repiten. Si trazamos una línea aquí, ya vemos dos puntos que se repiten para el eje X. Este punto y este punto. Ni bien se repiten dos puntos para el eje X, entonces no es una función. Se podría decir no es una función en X. No es una función en X. Ya. Luego ya vamos a hacer esto de las funciones en Y. No se preocupe. No se preocupe. Hagamos un último ejemplo en esta pizarra. Y ya bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bien. Vamos a hacer esto de acá. Y si se dan cuenta, estoy haciendo lo más fácil porque no vamos a utilizar tanto el eje negativo de X. A ver, vamos a hacer esta función. Así y así. Perfecto, perfecto. De acuerdo a la pregunta, nos puede exigir en función de 3 en qué punto va a estar en Y. En función de 5 en X, qué punto va a estar en X, todo eso. Y eso de manera gráfica. De manera gráfica. Con un gráfico entonces tendríamos que encontrar todos esos puntos. Veamos, veamos. A ver, vamos a poner aquí, inciso A. Para la función en 3, ¿en qué punto estaría Y? Y después, ¿En tres? ¿En tres? no es fácil. Por eso necesitaba estos cuadritos. Vamos a poner aquí 1, 2, 3. Ah, bueno, sí, tienes razón. En, en 3, Y también va a estar en 3. Aquí simplemente pondríamos 3, positivo, para diferenciar. Después vemos, de acuerdo a la pregunta, si queremos que en F sea 7, ¿cuánto va a ser en Y? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Justamente va a ser 0. 0. Para F de X, Y va a ser 0. En función de X, entonces 7 va a ser Y0. Y por último vamos a hacer en función de X10. ¿Qué vamos a poner? 10. ¿Cuánto correspondería a Y? 7, 8, 9, 10. Y vendría a ser menos 3. Menos 3. Bueno, otro inciso, depende de la pregunta, es la siguiente. ¿Cuál sería el dominio? Vamos a poner aquí inciso B. Ya, entonces para el dominio necesariamente tenemos que fijarnos todo lo que tendría que recorrer, desde el punto que inicia hasta donde necesitamos contar. Entonces, esto que llegue hasta aquí, para no hacernos problemas. Esto llega a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Desde el 0, desde el 0 al 18. Y esto ya les he enseñado cómo ponerlo. Tenemos dominio
Es igual, abrimos llaves, x pertenece a los reales y anotamos tal que el intervalo, desde cero y cuenta el cero aquí, entonces va a ser cerrado, punto y coma, hasta que cuente el 9, también cerrado. ¿Cuándo sería abierto? Cuando tal vez esto tendría que continuar y solamente necesitamos hacer antes del 9. Algún otro dato. Eso nos va a especificar también las preguntas, nos va a especificar mucho el ejercicio. Así que no se preocupe. Tío, una pregunta. Víctor. Ponemos 9 porque es el primer, se No, podría decir, choque que hay o la primera vez que llega a X no, o no es 9. hasta el final. No es 9. Esto es 18. 1, 2, Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Son 20. Tengo que numerar esto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ey, es 20. He puesto un 9 porque se chocaba justo ahí. Esto es 20. De 0 a 20 sería todo el dominio en el eje X. Es lo que nos importaría en el eje X. Ahora, ¿cuál sería el rango? ¿Desde dónde tomaríamos el rango? Desde +3 hasta -3. Ya. Para el rango necesitamos hacer, bueno, tienes que fijarnos la última parte donde estaríamos empezando. ¿Dónde estaría la última, donde se estaría terminando? O donde estaría empezando más bien, aquí. Y hasta donde llegaría la altura máxima sería hasta aquí. Hasta ahí. Todo esto comprendería el rango, desde aquí hasta aquí. Lo pondremos con una línea así. Todo esto comprendería el rango. Ahora hay situaciones donde el rango podría ser todo completo o simplemente para decir el dominio o el codominio y solamente tomemos 3 puntitos o nada más, o esto llega hasta el fondo. Empezaríamos igual que los en ecuaciones, con menos infinito o hasta infinito. Aquí inciso D, entonces vamos a anotar el rango. El rango entonces sería, igual lo anotamos como hemos hecho más antes. Tendríamos que poner rango es igual llave f de x, o sea, lo mismo que y, pertenece a los reales, tal que desde, ¿qué número sería esto? -1, -2, -3, -3,5, 3.7, -3.7, punto y coma, esto es cerrado, hasta Tengo una pregunta, 1, 2, 3, 4, 5. Dime. tío. ¿Nos va a dar práctica sobre esto? Sí. Y en eso va mi pregunta, entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto mide cada gráfico? Porque supongo que vamos a tener que hacer con gráficos. Ya. No, no se preocupen. Creo que dejamos al tanteo de esta forma, ¿o sí? Porque son ejemplos, ¿o no? Sí, son ejemplos. De acá al tanteo, bueno, en el mismo gráfico ya van a estar los datos. O sea, aquí no le podía poner porque ya saben que cuesta poner cada uno de los numeritos. Aquí tendríamos que poner -1, -2, -3, y aquí sería -4. Obviamente de acá tendríamos -3.5, sería aquí, luego por eso estoy poniendo -3.7. Ya en los gráficos ya son más específicos. Este ejemplo la mayoría de los ejemplos que he hecho son randoms, o sea, son los... Y una pregunta, tío. Sergio, Tío. em,
La práctica consistía solo de poner que de qué pertenece el rango y de qué pertenece el dominio. Sí, y algunos de estos, X pertenece a números reales de 0 a 20, o números reales de menos 3,7 a 5. O no sé, 2 a 5 y 5 a 15, por así sí, decir, sí, por ejemplo. lo importante es que se conozcan cuál sería el rango y cuál sería el dominio. Luego también va a haber algunos de estos para que se conozcan si es función o no es función. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces de acá tendríamos para f en x que pertenece, esto le he puesto un número e, no es e, es pertenece a los reales, tal que desde menos 3,7 hasta 5. Y cerramos 5 cerrado y cerramos llaves. Bien. La mayoría de los ejercicios se trata también de eso, encontrar el dominio y el rango de cada función. Estas son funciones, como les digo, random, o sea que son gráficos que han salido simplemente para hacer ejemplos. Luego ya van a ser con funciones definidas, parábolas, elipses, circunferencias, hipérbolas, todo eso ya como ya tienen sus propias ecuaciones, se pueden hacer. Bien, bueno, vámonos a la otra pizarra. En la otra pizarra ya podemos hacerlo esto. Por si acaso volvemos a poner desde aquí una función cualquiera con el rango. Reconocer funciones y ya está. Y una función en la cual que tendríamos que encontrar el dominio, el rango y dependiendo a qué función nos piden también. Si x vale 3, ¿cuánto vale y? Lo mismo aquí. Si la función está en 3, ¿cuánto vale y? Bien, vámonos a la pizarra que conocemos normalmente. Con rectas pasa lo mismo. Vamos a hacer esto. Ya, ahora sí hemos vuelto a nuestra pizarra, la cual ya tienen todos, ¿verdad? Link. Sí, todos tienen el link. Sigue entrando a la otra pizarra. Bien, hagamos un ejemplo aquí con rectas, simplemente con rectas. Y van a ver la diferencia que no es tan notorio como en la otra pizarra. Aquí, voy a poner voy a hacer un plano cartesiano al medio. Ahí. Esta va a ser la recta L1, L1. Esta va a ser la recta L2 y esta va a ser la recta L3. ¿Cuál de estas tres rectas no es función? ¿Funciona en cuál, Pedro? Supongo que la L3 sí es función de X. A ver, estamos haciendo todo y, a ver, nuestro tema es funciones y igual a f de x. Según eso, Entonces L3 no es función, no sé. sí, L3 no es función, porque este punto para x, todos los demás puntos vendrían a ser para y aquí habrían muchos, por tanto no es función. La línea vertical paralela a y no va a ser función, no va a ser función. L1 sí es función, porque para cada punto de x podemos encontrar su y. A ver, aquí este punto de y, de x va a ser su y también, va a ver. L2 vendría a ser función o no vendría a ser función. Sí, es porque ningún punto se comparte. Sí, pero todos los puntos de x para L2, tienen un solo punto en y. Y L2 es
La, Pero el Y es el codominio, ¿verdad? El rango. Así sí, que se puede compartir con el mismo, ¿no? sí. L2 es el ejemplo perfecto de una función surjectiva, porque todos los puntos de X pueden compartir el mismo punto en Y. Es el ejemplo perfecto. La recta paralela en X, entonces es una función surjectiva. Subyectiva. La L1 es la inyectiva porque cada valor de X es distinto para Y. Podemos anotar eso, sí, lo anotaremos. L1 vendría a ser inyectiva. Inyectiva. L2 vendría a ser suryectiva. Suryectiva. Y el L3 no es función. Y el E3 no es función. No es función. Y no nos adelantemos. Estamos haciendo esta función de Y es igual a f de X. Yo creo que para el viernes ya vamos a hacer f x es igual a f de y, pero no nos adelantemos. Primero estos de conoceremos. Tenemos que conocer bien esto, qué es la función subyectiva, lo de las gráficas, qué es función o qué no es función. Luego ya vamos a estar viendo cómo aplicamos todo esto de las funciones. Hasta aquí va a ser más o menos la manera gráfica. Tío, una pregunta. Víctor, ¿Por qué es inyectiva y suryectiva? No entendí esa parte. ¿Podría explicarlo, por favor? sí, está mismo, aquí mismo está. Está aquí mismo. Y inyectiva es cuando un valor del dominio va a ser diferente al del rango. Va a ser diferente al del rango. Ya, y aquí está el ejemplo. Si despejamos de esta ecuacióncita, despejamos y le damos un valor a x, nos va a salir un resultado. No es el mismo resultado, es diferente, entonces es inyectivo. Es inyectivo. Además de que puede haber datos del codominio que no van a tener imagen para el dominio. Es uno de los primeros ejemplos también que hemos hecho al principio, del anterior viernes, donde eh, puede haber algunos valores del codominio, ya que el codominio son los resultados posibles. Ahora, todo lo que encontremos en Y van a ser el rango. Y ahí simplemente es eso, que el valor del dominio es distinto al del valor del rango. Y puede haber algunos elementos del codominio que no van a ser parte. No van a ser parte. Esto es una función inyectiva. La suryectiva, la suryectiva es cuando los elementos del codominio, un elemento del codominio, puedes compartir el rango con otro elemento del dominio. La condición es de que un elemento del dominio no pueda compartir otros resultados del rango. En ese caso ya no sería función. Ya no sería función. Ahora, las líneas rectas que hemos visto que es para ver el eje X, por ejemplo, 1 en X, ¿qué vamos a hacer? 1 en X va a ser 2 en Y, por ejemplo. 2 en Y. Lo mismo va a pasar si hacemos 3 en X, va a ser 2 en Y. Todos los números de que estarían en el eje X tendrían el mismo rango. Prácticamente sería el mismo número. Por lo tanto, esto es una función suryectiva. Porque pueden compartir, aquí está, en el mismo ejemplo de acá está, que pueden compartir un elemento de rango. Creo que lo mejor se lo anotaremos aquí. Cuando pueden compartir un elemento de rango. Claramente, cuando los elementos del dominio pueden compartir elementos del rango. Pueden
pueden compartir elementos del rango. Por eso en ese ejemplo de las líneas, la línea 2 es el más claro el ejemplo de esto, de la función surjectiva. Y L1 es el ejemplo más clásico de la inyectiva. Una línea oblicua va a tener otro elemento diferente para lo del rango. Cualquier número que hagamos, cualquier elemento del dominio va a tener un elemento distinto para el rango. Lo importante es que tenga, porque ahí ya se cumple que es función. A ver, ya no vamos a tener tiempo. Bueno, entonces la práctica que les voy a dejar ahora es fácil, es reconocer funciones. Y algunas de las preguntas van a ser cuál es el dominio y cuál es el rango. Y una vez que eso lo aclaremos perfectamente, ya vamos a hacer los otros ejercicios, ya que ya no va a ser tanto gráfico, va a ser más ya numérico, con funciones de a qué rango va a ser y si se puede multiplicar, si se pueden dividir. Entonces eso va a ser el día viernes. Por lo pronto esto sigue siendo sencillo. A ver, más dudas y preguntas. ¿Cuán difícil va a ser con la función de y? No va a ser tan difícil. Lo difícil va a ser cuando tengamos que representarlo, tal vez graficarlo. Pero tienen propiedades. Las funciones tienen propiedades, al igual que los logaritmos. Por ejemplo, esta propiedad de logaritmos. Si tenemos logaritmo en base 5 de 2 elevado al cubo, ¿verdad? La propiedad que nos dice que este elevado puede pasar a multiplicar logaritmo en base 5 de 2. Entonces esto ya tenemos si se puede utilizar o no se puede utilizar. Y lo mismo sucede con las funciones, tienen sus propias propiedades. Si se eleva al cuadrado, si se puede invertir. Ya. Lo difícil, lo complicado sería simplemente el gráfico. ¿Qué ha pasado? He escrito y se ha borrado. Vale. Ya, ahora no se preocupen por lo tanto como por lo que se puede complicar. Cuando se entra a pasar cálculo 1 o alguna otra carrera, esto lo van a profundizar. Solamente esto es la base. Y por eso necesito que reconozcan qué es función y qué no es función. Porque cuando ya empiecen a avanzar esto profundamente y llegan a un punto donde no van a reconsiderar, no, esto no sé si es función o no es función. Y ya van a estar perdidos. Entonces, esto nos funciona como base. Recuerden que es función o no es función. Las operaciones que hagamos simplemente es una muestra. Lo van a ir profundizando para cálculo 1. Ya, luego, por eso como les digo, va a haber momentos en que va a haber números que no podamos reconocer, por lo tanto se va a tener que poner algún límite para ese número. Y aquí han visto, ya estamos utilizando ya hemos hecho los intervalos para poner el rango ya en una sola frase, ya en un solo escrito. Ya no puede escribir todos los números que pretende el rango, sino solamente con un intervalo. Para eso ya hemos utilizado esto de las inecuaciones y estamos utilizándolo ahora. Y es una sola parte. Luego viene el tema de límites, que también va a ser un poquito más básico porque después van a profundizar el cálculo. Lo mismo de las derivadas, simplemente va a ser lo que se puede sacar con derivadas y ya está. Se puede hacer muchas otras cosas, ¿no? Hay muchas formas de hacer derivadas también. Ya, bueno, vamos a quedar en esto. Mañana para lo de estadística, no se olviden, para lo de estadística. La tarea. Tururu, tururu. No se acumulen, chicos, siempre, no se casi de todos los cursos estoy dejando más o menos una semana para que lo hagan. De ustedes, como hemos quedado para que estén libres el fin de semana, les dejo tarea el lunes y así hacen el viernes, ¿verdad? No se acumulen y lo hagan a última hora, no se lo acumulen. Es muy pesado hacerlo a última hora, todavía analizando y buscando algún resultado. Ya, y no se confíen tampoco. Bien, a pedido de Sergio, la parte que hemos hecho en la otra pisada, entonces eso también lo voy a subir. Vale, vale. A pedido de Sergio, ¿qué he hecho yo? No me van a matar después. Bueno, si no quieres, está bien. No. Todo nice, todo perfecto. Bueno, lo voy a subir también Es como archivo. correcto. Ok. Ya. Bueno, más dudas y preguntas que tengan.
Ya se ha vuelto loco, Víctor. Sí, parece que me estuvieras diciendo. Ya. Bueno, entonces en esto quedaríamos. No se olviden, hoy día la práctica para el día viernes y mañana nos vemos en estadística. Hasta luego. Hasta luego.